Muy buenas tardes con todos, colegas presentes en el Facebook Live del Colegio Médico del Perú, región Lima. El día de hoy vamos a dar inicio a la quinta mesa redonda, esta vez muy especial por el Día de la Medicina de Emergencias y Desastres en el Perú. Tenemos con nosotros el honor de contar con la decana, la doctora Fina González, el doctor Luis Honorio, presidente de la Sociedad de Medicina de Emergencias y Desastres, el doctor Luis Loro, presidente de ALASEC. Cuatro ponentes muy importantes con mucha experiencia y mucho conocimiento en el área de la medicina de emergencias en estos años. El doctor Iván Bernuy, el doctor Pablo Taipe, el doctor Raúl Ernesto Porras y el doctor Jack Moreno, que nos acompaña. Y con nosotros también, para completar la mesa, tenemos a la doctora Elfi Torres, médico emergencióloga del Hospital Nacional Hipólito Unanue, quien nos apoyará esta vez con la moderación de toda esta mesa redonda. Dejo a la doctora Frida González para iniciar e inaugurar la mesa redonda. Con usted, doctora. Muy bien. Muy buenas tardes, estimados colegas. Para mí es un honor dirigirme a toda la comunidad médica y felicitar pues a este equipo realmente comprometido con la educación médica continua por el Día de la Medicina de Emergencias y Desastres. Realmente muy agradecida por la participación de todos ustedes porque toda la comunidad médica debe estar constantemente en educación médica continua, y esto definitivamente pues para el beneficio de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, yo creo que con esta apertura vamos a dar inaugurada esta mesa redonda que sé que con toda seguridad va a dar realce por la expertise que tienen todos ustedes, muchos colegas conocidos, y me alegro de verlos. Damos por inaugurado a esta mesa redonda, doctor James, y adelante. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora González. Damos pase al doctor Luis Honorio Arroyo, presidente de la Sociedad de Medicina de Emergencia y Desastres del Perú. Doctor Honorio, adelante. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Honorio. Muy amable, doctora y doctor James, por esta presentación. Creo que en la víspera de nuestra ceremonia y de nuestro aniversario de la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres, es un evento importantísimo, creo yo, para poder aclarar y poder ver no solamente lo que fue el pasado, sino lo que más nos importa, el futuro. ¿Cómo podemos nosotros seguir adelante? ¿Cómo vamos a mejorar? ¿Cuáles serían las propuestas? Está ingresando una nueva junta directiva a la sociedad, y creo que es importante también para ellos tener nuevas ideas y poder consolidar las que ya tenemos y proponer nuevas para los siguientes periodos. Creo que mediante esta importantísima mesa van a haber preguntas, van a haber propuestas, van a haber análisis, y esto para todos va a ser bastante importante. Yo le agradezco a usted, James, a la doctora también, a la decana del Colegio Regional, por esta apertura, que va a ser, y repito, muy interesante para seguir los lineamientos del desarrollo de nuestra especialidad. Gracias por estar con nosotros, James, y a los amigos Bernú y Elfi que nos acompañan esta tarde y que van a ser los que van a emitir opiniones importantes. Ellos tienen una gran experiencia en sus áreas de trabajo, en la parte de las sanidades, en el Ministerio de Salud, en salud, que son pues áreas muy grandes de atención, y representamos bastante el trabajo. Recordemos lo que fuimos en la pandemia, ¿no? Una primera línea de trabajo. No sabemos si van a dar adelante más. El 80% de impactos hospitalarios ingresan por emergencia. Es decir, nuestro trabajo es sumamente interesante, sumamente importante y valioso, muy rescatable. No siempre sabemos cómo hacerlo, no todas las autoridades nos tienen en cuenta. Piensan que la emergencia es un lugar de médicos generales que vienen, atienden a las personas que tienen problemas serios, de menores, pero realmente creo que no contemplan realmente la importancia de nuestro trabajo, y es algo que debemos rescatar. Las opiniones de hoy día, el acta que usted mencionó, James, que se presente como un documento de trabajo al Colegio Médico, al Ministerio de Salud, creo que serían elementos también bastante interesantes de desarrollo. Por mi parte, gracias por todo, y creo que adelante con la mesa. Muchas gracias, doctor Honorio. Recuerdo que este mesa redonda está organizada por el Colegio Médico Región Lima, la Sociedad de Medicina de Emergencias y ALASEC.
ha tenido a bien compartir esta mesa redonda. Tenemos 4 ponentes muy importantes del sector público, doctor Iván Bernuy, del sector militar, del hospital militar de la región Trujillo y del hospital Rebagliati. Son 4 entes muy grandes que manejan gran cantidad de médicos y de pacientes en los servicios de emergencia y además también en las áreas prehospitalarias. A doctor Loro, que ya lo conocemos, tiene muchos cargos, ha recorrido muchos cargos en el sector público, no es también médico asistente del Hospital de Emergencia Casimiro Ulloa. Sin esto, voy dejando el pase a la doctora Elfi Torres para que nos inicie la moderación de estos 5 rondas en la mesa redonda. Muchas gracias por todo y estamos atentos a todos sus comentarios y soluciones. Muchas gracias a todos ustedes. Doctora Elfi, le dejo la mesa para usted. Muchísimas gracias, doctor Jan Villanueva. Agradecemos a todos los invitados su participación, colegas, muchos de ellos expertos en medicina de emergencias y desastres, representantes de hospitales y ahora representando a instituciones que trabajan por la salud en el Perú. Al doctor Iván Bernuy le agradecemos, él está representando al Ministerio de Salud, es jefe del Departamento de Emergencia del Hospital Loaiza. Al doctor Waldo Taipe también nuestro agradecimiento. Él es jefe del Departamento de Emergencias del Hospital Rebagliati. Por cierto, una de las emergencias más grandes y complejas, creo que atiende 400 pacientes al día, ¿no? O mejor dicho, tienen una capacidad ahí de 400 pacientes. Al doctor Jack Moreno, que nos representa las filiales, representa a provincias, ¿no? Y cómo se desarrolla la especialidad en provincias. Él es jefe de servicio de emergencias del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta en Trujillo. Y por las Fuerzas Armadas, que nosotros dentro de esas instituciones tenemos a la Marina, Fuerza Aérea y Militar, tenemos como representante al doctor Porras, en este caso como representante del Hospital Militar Central. Sabemos que tiene un enfoque castrense, ¿no? Y muy particular, y también nos gustaría conocer qué perspectivas, qué visiones, qué conceptos tiene, ¿no? Con respecto a la especialidad. Bien, vamos a pasar al desarrollo de las preguntas. Estamos en víspera de nuestro aniversario, nosotros muy emocionados porque como todo emergenciólogo, y creo que comparto este concepto con todos los colegas que están en la mesa, ¿no? Muy emocionados, ya mañana es el Día de la Emergencias y Desastres en el Perú. Nosotros estamos conmemorando prácticamente un año más, ¿no? Desde el año 82 hasta la fecha, ¿no? Casi vamos 42 años ya desde que se creó la primera sociedad de emergencias, ¿no? Y un añito más para nosotros es bastante porque nos ha costado tener una posición dentro de todo el sector salud. Bien, vamos a ir con la rueda de preguntas. A ver, un ratito. Ok, listo. Empezamos. ¿Se logra ver la pregunta en la pantalla? ¿Logran ver las preguntas? Sí se logra ver, doctor. Correcto, Perfecto. listo. Entonces, vamos a empezar con el doctor Iván Bernuy acerca de esta primera pregunta, ¿no? Tiene que ver más que todo sobre logros alcanzados desde la creación de la especialidad en medicina de emergencias y desastres en el Perú, ¿no? ¿Cuáles han sido los avances más significativos en el desarrollo profesional, académico e institucional de la especialidad en el Perú, ¿no? Adelante, doctor. Doctora, muy buenas tardes con todos. Primeramente agradecer por la invitación a esta, se puede decir, intercambio, ¿no? De ideas sobre la medicina de emergencias, una especialidad que llevamos nosotros dentro del corazón y que de alguna manera tratamos de mejorar día a día, ¿no? En cada una de nuestras instituciones. Bien, en relación a los logros que se ha alcanzado, bueno, desde mi punto de vista voy a tratar de enfocar desde el Hospital Loaiza, se puede decir. Nosotros, por ejemplo, el año 2001 comenzamos con la primera promoción de emergenciólogos en una emergencia que estaba ubicada en un sótano, por ejemplo, ¿no? Cosa que no cumplía con la normativa en esos momentos. Felizmente, con el transcurso de los años, que hemos visto ciertas mejoras, ¿no? Tanto en la parte estructural, en la parte incluso de personal médico, las cuales que han ido incrementándose año a año, ¿no? Actualmente, por ejemplo, nosotros hemos crecido institucionalmente en la emergencia, tenemos una nueva infraestructura, se puede decir, con 3 niveles incluso, de 3 médicos que éramos, o 2 médicos que éramos en el año 2004, actualmente tenemos casi 40 médicos especialistas
en la emergencia del Hospital Loaiza. Entonces, yo creo que la especialidad en sí sí ha mejorado en nuestra institución del MINSA. Probablemente esto sea un reflejo en otros hospitales también, en los cuales nuestra especialidad ha ido ganando espacio dentro de las áreas de emergencia. No queda más que yo creo seguir avanzando y eso mucho depende de las jefaturas. Felizmente que parte de la normativa, ¿no? De la norma técnica de emergencia, ya indica ahí que las jefaturas de emergencia deben estar a cargo justamente de médicos especialistas, sea en medicina de emergencias o médicos internistas, que de alguna manera también nos interrelacionamos. Nosotros tenemos médicos emergenciólogos en las jefaturas, tanto en el departamento como en el servicio, y eso de alguna manera nos ha ayudado a crecer. Todos los años, felizmente, contratamos de 2 a 3 médicos especialistas, todos emergenciólogos, y aún así tenemos un déficit de personal. A veces buscamos en el mercado y no encontramos médicos especialistas en medicina de emergencias. Y eso de alguna manera nos llena de satisfacción, ¿no? Quiere decir que nuestra especialidad, bueno, probablemente sí tenga campo todavía dentro de las instituciones de salud, sea MINSA de salud. Entonces, de esa parte yo creo que tenemos esa mejora, ese logro en tener un mercado, o sea, pues ambientes o servicios de emergencias en las cuales todavía necesitan de nuestra especialidad. Muchas gracias, doctor Iván Bernuy, por su comentario. Ahora invitamos al doctor Waldo Augusto Taipe del Hospital Rebagliati, el hospital más grande, con el servicio de emergencia más grande. A ver, doctor, adelante, por favor, con la misma Sí. pregunta. Gracias, Elfi. Colegas, gracias. Buenas tardes a todos ustedes y a todos los que nos están observando, ¿no? Yo quiero contarles una experiencia personal me parece interesante. Yo soy un fanático de la emergencia. Desde el tercer año de medicina que estaba en la universidad, paraba haciendo guardias en el hospital Casimiro Ulloa. Ahí está el doctor Honorio, quien también vi en las guardias. Él era del grupo C, o A, perdón, y yo era del grupo B. Paraba con el grupo B. Todas las semanas hacía guardia en este grupo, desde tercer año de medicina. Y ahí me fui entrenando, haciendo eh, prácticas tanto en la parte clínica como en la parte quirúrgica, de tal modo que la emergencia para mí es mi casa, ¿no? Y luego ingresé a la residencia de emergencia en 93, hace 32 años, es la primera promoción. Y bueno, para mí la emergencia es todo, ¿no? Es todo. De tal modo que observé cuando estudiante, cómo el tópico de shock trauma era una unidad en un lado en que funcionaba el llamado, ¿no? Entonces, recuerdo, tocaba el timbre cuando llegaba un paciente y todos venían, neurólogo, neurocirujano, internista, todas las especialidades. Y a veces era un tequeado, el neurocirujano atacaba al paciente, quería intubarlo, no podía, dificultaba, agarraba el tubo de mayo, lo tiraba al suelo, gritaba. Era un desorden. Terminaba y se quedaba el clínico. Así era, y todos se iban porque nadie era responsable, ¿no? Como ahora los politraumatizados, ven, todos vienen, bien, todos se van, y al final se queda el emergenciólogo. Y posteriormente regresé, o bueno, ya con la residencia, observé que los médicos éramos tratados como un médico general, tal como lo refiere el doctor Honorio. Tú estás haciendo emergencia, ¿qué es eso? Decía, ¿no? ¿Qué es eso? No decía. Y poco a poco fuimos, particularmente en el grupo que trabajamos en el Rebagliati, eh, compartía la experiencia que tenía en la parte procedimental. Entonces, un poquito menos de temor o menos de ansiedad. Y éramos un equipo unido, trabajábamos juntos y poco a poco fuimos posicionándonos en el servicio de emergencia frente a nuestros corresidentes y frente a las demás especialidades. Y sí demoró un poco y posteriormente ya la unidad de shock trauma ya no, tú eres el que responde, tú eres el que responde, ¿no? Le decían al residente de emergencia. Con las unidades de emergencia son dependientes de un emergenciólogo.
y no hay sesión donde cuando hablen de emergencia hablan del emergenciólogo. Hay una dependencia ya psicológica de las demás especialidades, quienes tienen que atender a los pacientes críticos que llegan del prehospitalario son los emergenciólogos, ¿no? Entonces yo creo, cuando me hacen la pregunta, ¿qué avances significativos en el desarrollo profesional? Creo yo es el posicionamiento de la especialidad en esta sociedad médica y en la sociedad peruana. Entonces hemos posicionado eh, fuerte, y gracias a la especialidad que han ido desarrollando, nuestros residentes están desarrollando cada vez más sus habilidades, haciendo procedimientos con reflejos automáticos, ¿no? Rápido, llegan a la Universidad Autónoma, tienen que empezar mucho a actuar, actuar y luego siguen interactuando con sus compañeros. Creo que sí, podemos seguir avanzando para ir hablando otras cositas más. Gracias, Gracias, Elvia. doctor Taipe. No sabía que era la primera promoción. Qué honor, doctor. Bien, entonces vamos a continuar con el doctor Jack Moreno. Él es del norte, de la filial norte, ¿no? Y qué tan importante, porque así como ha avanzado la especialidad en Lima, ha intentado avanzar en algunas partes del país. En algunas se ha posicionado, pero en otras todavía está en ese proceso, ¿no? Quisiéramos saber, escuchar al doctor Jack Moreno. Adelante, doctor. Y buenas tardes con todos. La verdad que siento orgullo de estar acá con grandes personajes de la medicina de emergencias y desastres aquí en el Perú. Y bueno, con respecto a la pregunta, ¿qué tanto ha avanzado la especialidad? Yo diría que bastante, ¿no? Bastante. Demasiado, diría, ¿no? Yo soy de Trujillo, yo hice la especialidad en Lima, ¿no? Luego cuando regreso a Trujillo, ya por el 2016, eh, junto, ¿no? Un grupo de colegas para poder armar la filial, ¿no? La filial norte. Gracias al apoyo de la doctora Silvia Santos, que en ese momento era la presidenta de la sociedad, pudimos armar la filial con 12 miembros, me acuerdo, ¿no? Y se armó una junta directiva, se pudo hacer una ceremonia ahí con el Colegio Médico Regional 1, ¿no? Que para esto también un agradecimiento, bastante agradecimiento al Colegio Médico de nuestra región, porque la verdad que con ellos hemos tenido bastante apoyo, ¿no? Para el crecimiento. Inclusive ya se ha hecho costumbre que todos los 31 de mayo se haga pues un conversatorio acerca de la especialidad, ¿no? O un congreso o también un curso, ¿no? Relacionado a la especialidad. Bueno, este año será la excepción, ya que se está pues ya haciendo una ceremonia ya en Lima, ¿no? Eh, y ahora en el momento estamos en el chat que se creó más o menos por ese año, ahorita somos ya casi más de 90, ¿no? Emergenciólogos, ¿no? Y año tras año van creándose nuevas plazas, ¿no? En el residentado. Para este año, por ejemplo, se está creando plazas de residentado en Chiclayo, por ejemplo, que no había, ¿no? Entonces, la especialidad en sí sí está ganando un posicionamiento, ¿no? Nosotros, en el hospital donde estoy, que es el Hospital de Alta Complejidad, ¿no? Por ejemplo, es un hospital joven, ¿no? Este año estamos cumpliendo nuestros 10 años como servicio de emergencia. Todos los integrantes somos emergenciólogos. Recientemente se han unido tres médicos generales para el apoyo de triaje tópico, pero todos somos emergenciólogos, ¿no? Y en los hospitales fuertes, por decirlo así, de aquí de Trujillo, los hospitales bases, como son el Hospital Regional, el Hospital Belén, que son de Minsa, y el Hospital Lazarte, y nuestro hospital, por parte de salud, cada vez hay un mayor número de emergenciólogos, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno porque el trabajo también va dando frutos, ¿no? La jefatura de emergencia, todas las jefaturas de emergencia de los grandes hospitales están siendo ya con cargos puestos, ¿no? Con médicos emergenciólogos, ¿no? Algo que años atrás, por ejemplo, no se estaba dando, ¿no? Sin desmerecer las otras especialidades, ¿no? Pero ¿quién más que el emergenciólogo para que pueda liderar su servicio, ¿no? O su departamento?
Y esto, obviamente, trae pues como consecuencia también que se contrate, ¿no? Cada vez más emergenciólogos y los mismos residentes que van saliendo de los hospitales pues se vayan quedando, ¿no? Yo tuve la oportunidad también de trabajar en Chiclayo, en Tumbes, en Cajamarca, y también ahí los colegas, cada uno pues también va sumando ahí más colegas de la medicina de emergencia, ¿no? Iquitos también es una sede muy fuerte, ¿no? Muy fuerte también con bastantes números de emergenciólogos, ¿no? Entonces, sí, la especialidad ha crecido bastante, ¿no? Ha crecido bastante tanto en empoderamiento del servicio en sí, en las coordinaciones o en las jefaturas, ¿no? En la parte académica, el aumento de las plazas de la sede de residentado, ¿no? Y inclusive hemos formado también parte de los comités, ¿no? De los diferentes comités también del Consejo Regional uno, por ejemplo, ¿no? Han habido también emergenciólogos que han formado parte y al momento también forman parte del consejo directivo, ¿no? Del Colegio Médico del Consejo Regional uno. Entonces, sí ha habido un buen posicionamiento de la especialidad aquí en la región norte. Gracias, doctor Jack Moreno, por su comentario y por compartir los avances que ustedes han tenido. Bien, antes de pasar con el doctor Porras, que es del Hospital Militar, primero quiero dar gracias a muchos de los colegas de emergencias, emergenciólogos de las Fuerzas Armadas, tanto de la Fuerza Aérea, de la Marina y del Militar, porque históricamente nosotros sabemos, a propósito de la foto que ustedes están viendo en la diapositiva, ¿no? De que la especialidad nace como una respuesta a la necesidad frente a los desastres y eventos adversos que hemos tenido históricamente, ¿no? Tristemente recordamos pues el terremoto de Huaraz, ¿no? Con el aluvión del Callejón de Huaylas, que nos trajo casi 70.000 muertos. Entonces, ese fue creo un catalizador, el más grande que hemos tenido para que se conciba, para que se crea la especialidad años después. Entonces, sabemos que justo cuando hay estos eventos tipo desastres, también recordamos, por ejemplo, el terremoto, perdón, el sismo que se dio en Pisco, ¿no? Muy bien debe recordar el doctor Lorochero porque él estuvo ahí testigo, ¿no? Fueron las Fuerzas Armadas quienes pudieron tener más acceso y movilizarse hasta allá, ¿no? Fuerza Aérea con las aeronaves, se pudo hacer el triaje in situ, se pudo hacer el traslado hasta la base aérea número no, bueno, el base aéreo de Pisco era, y de ahí el puente aéreo a Lima, ¿no? Entonces, sabemos de que ahí 51, también pueden, sí, base aérea y ahí, 51. sí, y colaboraron bastante la Fuerza Aérea. Yo me acuerdo de que cuando se evaluaban a todo el área de Pisco para ver la zona de destrucción, se hizo un teatro de operaciones, que eso maneja bastante la parte militar, ¿no? Entonces, casi todos estos avances que nosotros hemos tenido ha sido gracias a ellos, de verdad, el agradecimiento. Y siguiendo con las preguntas, ¿no? Doctor Porras, justo con esto, ¿cuáles han sido los logros alcanzados, los avances, ¿no? Más significativos? Adelante, doctor. Muy buenas tardes, gracias doctora por las palabras. Bueno, ya usted ha mencionado muchos aspectos y aportes. En realidad, la necesidad tanto en relación a lo que fueron los desastres, los terremotos, pero sobre todo no olvidemos una de las etapas más duras dentro de la historia del país, que ha sido el terrorismo. Entonces, esto también ha fomentado de que las unidades o centros de emergencia se organicen de mejor manera, sobre todo en los hospitales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Entonces, empezaron, digamos, en cierta forma, al menos por parte del Hospital Militar, hacia el año 76, que ya, primero en el 75 se tenía un espacio bastante reducido dentro del hospital para atención de urgencias, cardíacas, ¿no? Posteriormente, ya hacia el año 76, es donde se trata de copiar ciertos modelos americanos y adaptarlos hacia nuestra realidad. Es por eso es que se van a dar cuenta los que conocen la infraestructura tanto del hospital militar o el hospital naval, que prácticamente han copiado un modelo de hospitalario norteamericano. ¿Cuál era la idea? Brindar una atención oportuna y más rápida. Durante la época del terrorismo fue que la emergencia aplicó de manera continua los sistemas de triaje, la categorización de pacientes, atenciones, inclusive algunas cirugías se realizaban dentro del mismo servicio de emergencia, ¿no? Pues, ¿qué hemos ido aprendiendo durante todos estos años? Ya con la
formalización de la especialidad y con las primeras promociones que empezamos a tener a partir del año 96, fue que ya estamos contando con mayor cantidad de especialistas en medicina de emergencias y sobre todo ya no tener una conducta, al menos en la parte de defensa, no una conducta tan reactiva, ¿no? De que no sea solamente sucede el evento y sabemos que la primera respuesta generalmente la vamos a dar nosotros por la facilidad de la movilización, por los recursos y por la disposición del personal en diferentes áreas, sino también ya irnos preparando en otros aspectos, ¿no? Como es la adquisición de tantos hospitales de campaña y mejorar también nuestros sistemas de comunicación y transporte para brindar una mejor respuesta ante estas condiciones. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Delfín, Sí, ¿podría dar una opinión al respecto? claro que sí, doctor, adelante. Sí, mira, en el desarrollo de la emergencia, de la especialidad, creo que hay un tema, creo que lo dijo Taipe, y tú también lo has hecho algún recalco, en el tema de la segunda parte de nuestro, o sea, del segundo apellido de nuestra especialidad. Hemos desarrollado muchas capacidades en el área y hemos sido utilizados por las instituciones como emergenciólogos, pero lo que todavía no hemos desarrollado adecuadamente y lo que tampoco utiliza entre nuestras capacidades es la parte de desastres, porque quizás la universidad tampoco se interesó en nuestra creación de desarrollar este tema y no hemos tenido una participación en la parte de la segunda parte de la especialidad que es desastres. Creo que es un tema que tendríamos que llevarlo, pero que sin embargo hemos tenido algunos eventos en los que hemos participado. El Sismos del Sur, el tema de los niños en donde se han producido, pero no hemos tenido, digamos, la parte de visibilidad de quiénes somos. Inclusive en la última pandemia, lo del COVID, todo el mundo sabía que estábamos ahí, pero nadie nos mencionaba. Le echaban la culpa al luciólogo, al intensivista, hablaban del neumólogo, pero no decían que los que dábamos la cara éramos los emergenciólogos. Entonces creo que esos son temas que también habría que ver qué ha pasado en esta etapa primaria que estamos analizando. Quería mencionar esto solamente. Muchas gracias por su aporte, doctor. Y también yo creo que como un resultado de todo lo que estamos hablando y sobre todo la última parte que habla de desastres, ¿no? Que sabemos que es cíclico, sabemos que va a volverse a repetir. Entonces, yo creo que gestión de riesgo de desastres, ¿no? Que es un punto muy, muy particular y muy especial, debería de darse ya quizás como una subespecialidad. Ahora nosotros tenemos, creo que diplomados y tenemos maestría, pero yo creo que debería ser una subespecialidad dentro de la especialidad de medicina de emergencias y desastres, ¿no? Ok, vamos a dar pase a la siguiente pregunta. Bien. Doctor Iván Verduy, con respecto a esta pregunta sobre la visión del emergenciólogo en el contexto nacional, ¿no? ¿Qué perfil profesional y rol estratégico debe asumir el emergenciólogo frente a los retos actuales del sistema de salud peruano? Adelante, doctor. Sí, gracias. Bueno, yo creo que el profesional, el especialista en medicina de emergencias debe tener un rol estratégico, un rol principal en la atención de pacientes, por ejemplo, ¿no? En situaciones de desastre o en situaciones como, por ejemplo, de las epidemias, ¿no? Como bien lo han mencionado los colegas, la primera línea de atención durante las pandemias, al menos eso se vio acá en Lima, eran las emergencias. Yo recuerdo cuando empezó, ¿no? La epidemia del COVID, la primera área en las cuales se hizo la atención de estos pacientes fue la emergencia. Y probablemente eso hacía en todos los hospitales. No se sabía en ese momento cuál iba a ser la realidad que después vimos, que ya sobrepasó la capacidad, ¿no? De la emergencia y ya se tuvo que aperturar prácticamente todo el hospital como atención de pacientes COVID. Entonces, frente a eso, al menos en mi hospital, todos los directores, se puede decir, que han pasado, han tenido siempre esa confianza y darnos esa responsabilidad a las áreas de emergencia de hacer esa contingencia. Y yo creo que desde ahí ya nosotros estamos cumpliendo ese rol estratégico. Creo que en todos los hospitales, cuando sucede algún evento, como digo, como estas epidemias, a lo primero que voltean es a los servicios de emergencia, ¿no?
Dicen, por si es que aparece un paciente con tales manifestaciones clínicas, tienen que ustedes informar y hacer el cercado, ¿no? El cerco que llamamos epidemiológico. Y, por ejemplo, esto que le estoy mencionando está sucediendo ahorita con este brote de sarampión, ¿no? En el cual hay algunos casos que han aparecido en Lima y que ya la institución nos ha dado esa responsabilidad a nosotros hacer la evaluación y la detección, ¿no? Si es que hubiera algún caso. Para que vean que la emergencia, los emergenciólogos, la especialidad, está cumpliendo un rol muy importante ante la respuesta a estos eventos. Y es algo que nos hemos ganado y es algo que también de alguna manera nos llena de responsabilidad, porque a veces nosotros decimos, bueno, estamos frente a una situación de riesgo para nuestra salud, es nuestra especialidad y lo tenemos que hacer, pero salvaguardando siempre la salud de nuestro personal, ¿no? Que creo que justamente es uno de los últimos temas, pero que de alguna manera esto a las jefaturas nos tiene que llenar de gran responsabilidad en salvaguardar ese estado de salud, ¿no? Así es que yo creo que ya de por sí tenemos ese rol principal frente a este tipo de eventos, ¿no? Por parte de las instituciones grandes, pero como le digo, la responsabilidad de las jefaturas es velar por la salud de nuestros médicos que están justamente en el triaje, en los tópicos, donde se da la primera atención y donde no sabemos si la persona que viene o el paciente que viene con una enfermedad infectocontagiosa y de alguna manera puede pues, alterar nuestra salud. Muy bien, gracias, doctor. Quisiera invitar para que pueda contestar esa pregunta al doctor Loro, ya que él tiene amplia experiencia justo dirigiendo, asumiendo cargos estratégicos dentro del Ministerio de Salud. Doctor Loro, adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Torres. En primer lugar, yo quiero reconocer a las personas del maestro Raúl Morales Soto y muy de forma especial al maestro Luis Honorio Arroyo Quispe, con quien trabajo, comparto responsabilidades en el Hospital Casimiro Ulloa. Y agradezco a todos ustedes porque gracias a la experiencia de trabajar en vuestros servicios, he logrado tener algunas responsabilidades, tanto en la parte de la labor asistencial individual como en la parte de emergencia. Eh, Estuvo a mi cargo la respuesta del terremoto de Pisco, estuvo a nuestro cargo como emergenciólogos la pandemia H1N1, estuvo a nuestro cargo ahora también la pandemia muy dura de la COVID. Entonces a mí incluso me tocó la responsabilidad de dirigir el Hospital de Emergencias Ate Vitarte. Y aquí es donde no solamente, como decía el maestro Honorio, nos está faltando la parte de manejo de desastres, que es, creo que desde la nueva junta directiva de la sociedad, con el apoyo de nosotros los con mayor experiencia, podemos hacer una revisión de la currícula de formación de los colegas emergenciólogos para infundir esa necesidad de tener un poco más de experiencia, un poco más de expertise en lo que es el manejo de desastres. Pero hay otra parte que a mi forma de ver también nos está faltando, y es la parte de gestión. Todavía los emergenciólogos no asumimos el rol que nos corresponde, más allá de las jefaturas de nuestros servicios o nuestros departamentos. Pero tenemos que mirar fuera de la caja. Tenemos que mirar más allá, cómo es que podemos cambiar todo el contexto de la medicina de emergencias, cómo es que podemos mejorar, por ejemplo, el sistema de atención prehospitalaria, cómo es que podemos concadenar la atención prehospitalaria con la hospitalaria, cómo es que, por ejemplo, ahora a raíz de la creación del 911, los médicos emergenciólogos debemos de tener un rol preponderante en todo esto. Hay que dejar de lado un poco la necesidad válida de trabajar, trabajar y trabajar, para darle un poco de visión hacia la parte de gestión, a la parte de función, a la parte de mejorar la situación, no solamente económica, repito, de los emergenciólogos, sino la parte que nos corresponde como responsables de los servicios de emergencia, de la atención del paciente crítico, individual y colectivo. Creo que también allí todavía tenemos un poquito de deficiencia
para completar ese circuito de atención de emergencia, atención de desastres y, por supuesto, asumir las responsabilidades en lo que corresponde a la gestión de políticas públicas. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su punto de vista y la sugerencia, ¿no? Muy interesante y ojalá que podamos desarrollar esto en los próximos 5 años. Yo creo que sí, es con voluntad y decisión. Bien, el siguiente panelista invitamos al doctor Taipe para responder esta parte que tiene que ver con la visión del emergenciólogo en el contexto nacional, ¿no? ¿Qué perfil profesional y rol estratégico debe asumir el emergenciólogo frente a los retos actuales del sistema de salud peruano? Adelante, doctor Taipe. En su audio, doctor Taipe. Bien, continuamos con la misma pregunta con el doctor La Jack realidad Moreno. objetiva. Sí está, doctor Taipe. Sí. Ya ¿Me su volumen escuchan? era. Sí, ahora Ok. sí, ahora sí. Adelante, doctor, por Ya. favor. Les decía que parto de una realidad objetiva. Los servicios de emergencia en el Perú y en el mundo viven un permanente hacinamiento. Hay un desbalance entre el ingreso y el egreso. Y el resultado es que las emergencias paran hacinadas, ¿no? En parte la explicación es que hay una deuda del sistema sanitario con lo que respecta a medicina de atención primaria, ¿no? Entonces todo acude a emergencia y nosotros tenemos que resolver estos problemas por un incremento en la demanda. Aparte del crecimiento poblacional y todos los factores que van a explicar este exceso de demanda que nos va a generar un hacinamiento. Por otro lado, como todo sistema, también tiene una salida, ¿no? Un procesamiento que trabajamos nosotros con eficiencia, rapidez, con sus taras, pero igual trabajamos en emergencia, pero el otro término es la salida, que es la oferta de camas que el hospital nos brinda. Y todos los días estamos en este plan de que para llena nuestras emergencias, ¿no? Con colas. Por ejemplo, actualmente nosotros en emergencia del Hospital Regalati tenemos un promedio de camas estructurales y 120 camas funcionales, es decir, camillas, por no decir otro más práctico. Y entonces, el médico obviamente va a sufrir, tiene carga, tiene que trabajar, no trabaja como en consultorio con sus 16 pacientes en sus 6 horas y se acabó. Nosotros no trabajamos así, trabajamos a lo que venga, ¿no? A demanda, cada vez más pacientes llegan, igual no podemos ir rechazando. Bien, entonces, ¿cómo queremos que nos ve? ¿Cómo quisiéramos? ¿Cuál sería el perfil del médico profesional en un futuro frente a esta realidad, ¿no? Entonces, en primer lugar, creo que tenemos que ayudar al sistema sanitario. Pero ayudar en dónde? Así como vienen muchos congresistas, defensor del pueblo, etcétera, vienen cuando hay una eventualidad, en las emergencias vienen a querer corregir, a querer ayudarnos. Pero en realidad quien necesita ayuda es el hospital, no emergencia. Entonces necesitamos profesionales de emergencia que estén involucrados para ayudar, yo creo, no a emergencias, sino para ayudar al hospital ocupando cargos gerenciales importantes para que puedan ayudar en los flujos en sus hospitales. Tenemos hospitales grandes que trabajan de lunes a viernes y principalmente por la mañana. Esa es una realidad, a diferencia del hospital, de las emergencias que trabajan 24/7. Tenemos hospitales donde tenemos unidades de endoscopías que trabajan de día y patean las interconsultas citándolos 2, 3, 4 días. Tenemos imágenes, el apoyo de imágenes que trabajan de día y de noche. La producción está disminuida, producción por persona. De la estancia prolongada en el hospital, que deben de ser corregidas. Pero ¿quién los corrige? ¿Quién se preocupa? Es el emergenciólogo el que está preocupado. Oye, avanza pues, por favor, ayúdanos, dame una alta, por favor, sé ético, mira que la emergencia está llena, ¿cómo es posible que tú nos envíes tus pacientes de consultorio a emergencia a solucionar problemas que ellos lo pueden solucionar? Hay una falta de solidaridad con el emergenciólogo. Ven que la sala está llena y siguen enviando, ¿no? Frente a eso necesitamos emergenciólogos
para un futuro que sean visionarios, que sean resolutivos del problema sanitario, emergencia. Si vamos a enfocarnos solamente a querer ayudar, a querer mejorar emergencia, no vamos a solucionar. Es un problema de políticas nacionales, es un problema del hospital a quien hay que ayudar a corregir todos esos facilitadores de la estancia. Por ejemplo, uno bien crítico es la estancia prequirúrgica. En ninguna clínica hospitalizan 5, 6, 7 o 10 días para operar. En ninguna clínica, si no le descuentan al médico. Pero sin embargo, si ustedes hacen los estudios y revisan los estudios publicados, que hay estancias prequirúrgicas en los hospitales grandes. ¿Eso qué significa, no? ¿Qué significa? Miren, además que es una vergüenza, esa es la música de los bolivianos, es una vergüenza que haya tanta estancia prequirúrgica en un país pobre que necesita camas. No puede ser, no sé, falta de conciencia, falta de ética, solidaridad, no sé cómo decirle a los médicos, hospitalizan para operarlo la próxima semana, lo hospitalizo y digo, doctor, lo voy a hospitalizar y lo vas a operar. Man, con una gran facilidad y no, parece que no han sido capacitados los que son costos hospitalarios y costo social, ¿no? El costo social de estar ocupando las camas teniendo necesidades. También me da la impresión de que las camas que tienen las especialidades quirúrgicas en todos los hospitales, parece que bueno, realmente han sido repartidas el siglo pasado, ¿no? Porque no hay una coherencia actual. Antes iban cirugías abiertas y obviamente el postoperatorio duraba mucho más tiempo. Ahora con las cirugías modernas, los tiempos operatorios son menores. Entonces ellos teóricamente deberían tener su flujo de cama debe ser más rápido, deberían tener eh, tal vez, tal vez ya menos camas. Entonces, no hay una. ¿Quién regula eso? El emergenciólogo está que piensa oye, ¿cómo pueden mejorar ellos? Porque a nosotros nos faltan las camas. Nosotros somos los que sufrimos el burnout, estresados. Entonces, necesitamos que nuestros colegas profesionales, yo veo la visión de la emergencia, yo lo veo en el futuro, médicos, estrategas, que ayuden en salud. Ya tenemos algunos colegas en posiciones estratégicas, pero necesitamos prepararnos. Gracias, eso no te quiere decir, Elfa. Listo. Muchas gracias, doctor, por su opinión y por comentarnos su realidad, que a veces se replica en la mayoría de los hospitales. Adelante, doctor Jack Moreno, con la misma pregunta. Queremos escuchar su comentario. Sí, creo que lo que menciona el doctor Taipe es lo que sufrimos en el día a día, ¿no? De las emergencias. Y para lo cual también parte del perfil del emergenciólogo es poder, ¿no? Salir al frente de estas situaciones, ¿no? Estas situaciones de sobredemanda que a veces nos ponen en jaque y algunos días hasta en una situación de desastre, ¿no? Porque ya sobrepasa la capacidad de atención. Eh, yo creo que algo que donde se debe de profundizar más de repente a nivel universitario, ¿no? En cuanto a la residencia médica, ¿no? Y también posteriormente en capacitaciones o talleres, es en la situación del liderazgo, ¿no? El médico emergenciólogo o lo que hemos hecho la carrera en la residencia, uno va viendo, ¿no? La formación del emergenciólogo y cómo, quieras o no, empiezas a liderar, ¿no? Liderar un grupo de profesionales, no solamente médicos, sino enfermeras, técnicos, ¿no? Poder efectivizar o efectivizar lo que son órdenes, ¿no? De laboratorio, referencias, contrarreferencias, ¿no? Entonces, de una manera u otra empezamos a liderar, de una manera u otra también empezamos a gestionar, ¿no? Pero sí falta, ¿no? Falta profundizar esos conceptos, ¿no? Para poder ejercer pues una labor más completa, ¿no? Eh, muchas veces no podemos tampoco dar función completa porque
la misma cantidad de pacientes que llegan en un momento, pues obliga a que seamos lo más resolutivos posibles, ¿no? Pero que también nos pone en cierta desventaja con algunos pacientes que se puedan complicar, ¿no? Eh, en un hospital, particularmente, lo que estamos tratando siempre es de mejorar los flujos, ¿no? De atención, ¿no? Eh, todos sabemos que el nivel primario es uno de los grandes pilares, el cual no está potenciado en nuestro país, ¿no? En nuestro hospital, por ejemplo, para poder contener, ¿no? el aumento de las atenciones que llegan diariamente, pues deberíamos tener hospitales satélites que puedan contener, ¿no? Sin embargo, no lo hacen porque, bueno, una por falta de personal y otro también, como también mencionó el doctor en su momento, ¿no? No trabajan todos los días, ¿no? O no hay laboratorio, rayos X los sábados o domingos, pues, y eso nos complica, ¿no? Hospitales que también están en construcción, ¿no? O en reparación y que hacen pues que genere más la demanda de los hospitales, digamos, referenciales, ¿no? Finalmente, el hospital referencial no cumple completamente su función porque no solamente referencial, sino también atiende a estos pacientes que deberían llegar al primer nivel de atención, ¿no? Entonces, eh, parte, ¿no? de la gestión o el conocimiento de la gestión es muy importante, ¿no? Tenerlo. Y otro punto que también quería mencionar es que nosotros, nuestra especialidad es grande, ¿no? No solamente es la parte hospitalaria, sino también la parte prehospitalaria y la parte de desastres, ¿no? Donde también el médico, ¿no? El perfil del profesional médico emergenciólogo en el futuro, ¿no? O con visión debería ser dirigida también no solamente a la parte hospitalaria, sino también a la parte prehospitalaria y a la gestión de riesgos de desastres. Gracias, doctor, por su comentario. Doctor Porras, con respecto a este tema, quisiéramos saber el perfil profesional y el rol estratégico que debe asumir el emergenciólogo, pero también sabemos de que es muy particular la situación que se tiene en las Fuerzas Armadas. Adelante, doctor. ¿Su volumen? Ahora sí. Ahora sí, sí me escuchan, ¿no? Sí, doctor, adelante. Ya. Bueno, en todo caso, hay una situación puntual y concreta que creo que deberíamos optimizar en la formación del residente, ¿no? Y es no solamente enfocarnos también solo en la parte clínica ni tan solo en la parte de gestión de riesgos y desastres, sino en general en todos los aspectos involucrados en la gestión y procesos en salud, ya que no solamente nos deberíamos limitar a asumir una jefatura de servicio, una jefatura de departamento de áreas críticas o un área de GRD, ¿no? Sino también irnos proyectando a instancias mucho mayores. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras especialidades, nosotros sí tenemos, aunque sea una rotación de un solo mes, como es en muchas universidades o la mayoría de estas en GRD, esto nos involucra un poco más en la parte administrativa. Entonces, eh, creo que el hecho de tener un mayor entrenamiento, una mejor capacitación en la parte administrativa va a hacer que podamos desarrollar y tener también mejores oportunidades laborales. Consideremos que no vamos a hacer guardia toda nuestra vida, entonces va a llegar un momento en que al menos la parte administrativa vaya a ser un refuerzo también para nosotros. Ahora, en la parte castrense, sí o sí, de manera obligada, por decirlo así, a medida que uno va asumiendo más grado, va asumiendo mayor responsabilidad también. Entonces, eso también, de cierta manera, condiciona que el personal emergenciólogo que pertenezca a Fuerzas Armadas o a Policía Nacional, de una u otra manera, tenga que también verse involucrado en la parte administrativa. Correcto. Muchísimas gracias, doctor, por su comentario. Bien, tenemos la siguiente pregunta, que tiene que ver con el reconocimiento y beneficios para el médico emergenciólogo, ¿no? ¿Qué condiciones laborales, económicas y profesionales debería garantizarse para un ejercicio digno y sostenible de la especialidad? Doctor Bernuy, adelante. Bien, sí, respecto a este punto, a veces tenemos que decir con cierta tristeza de que el trabajo que tiene el emergenciólogo a veces es infravalorado, ¿no? Llega un paciente crítico, ¿no? Con riesgo de muerte, lo estabilizas,
¿no? Salvas la vida prácticamente, o pasas a una UCI, o lo pasas a hospitalización, y el familiar o ese paciente no sabe que el que lo atendió es un emergenciólogo, ¿no? Y al final salen las felicitaciones a las áreas de hospitalización, UCI, etcétera. Es lo mismo que sucedió, por ejemplo, en la época de COVID, ¿no? O sea, todos hablaban del médico intensivista, pero nadie se refería al emergenciólogo como una pieza importante, ¿no? En la atención de estos pacientes. ¿A dónde eran intubados los pacientes? Era en emergencia. ¿Dónde se iniciaba la oxigenoterapia? Era en emergencia. A veces ya los pacientes pasaban a las UCIs ya intubados en ventilación mecánica, ¿no? Y eso es lo que a veces tenemos que seguir trabajando dentro de nuestra especialidad en mejorar justamente ese reconocimiento o esa visualización que se debe tener hacia la sociedad, ¿no? Y felizmente que al menos en nuestro hospital sí tratamos, ¿no? De tener o darle esa importancia al médico especialista, porque muchas veces, de acuerdo a cada nivel que va teniendo, ¿no? El médico especialista, nosotros tratamos de darle ciertos beneficios, se puede decir, pero es dentro de nuestra institución, dentro del hospital. Algo, por ejemplo, que a mí sí me disgusta de alguna manera es que en las áreas de emergencia, ¿no? Quizás es uno de los servicios, no sé si es por ser relativamente nuevo, donde más médicos especialistas tenemos en condiciones de terceros o servicios no personales o no sé, con el nombre que quieran llamarlos, que no tienen ningún tipo de beneficio. No tienen derecho a descanso médico, no tienen derecho a vacaciones, etcétera, etcétera, ¿no? A diferencia del médico que ya está nombrado, ¿no? El cual sí tiene ciertos beneficios, ciertos bonos, ¿no? O sea, el médico nombrado en MINSA tiene bonos, ¿no? Bonos por especialidad, bonos por áreas críticas, el mismo pago de guardias, que de alguna manera trata de ratificar el esfuerzo que tiene o el trabajo que tiene dentro de las emergencias. Pero el médico CAS, el médico por servicios no personales, terceros, no tienen ningún tipo de beneficio. Entonces, yo creo que debería haber una normativa, así como han dicho los colegas, a cierto nivel, y es por eso que nosotros como médicos emergenciólogos tenemos que mirar, como dice, a entidades o áreas de mayor nivel, ¿no? A nivel de ministerio quizás, donde se deba reconocer o donde se deba decir de que en las emergencias no debería existir médicos por terceros, o médicos por servicios no personales, porque el trabajo que tienen muchas veces, como digo, es infravalorado y es un trabajo muy fuerte que se tiene. Nosotros solamente hacemos guardias, o sea, no hacemos turnos de medio tiempo, como en áreas de hospitalización o de consulta externa. Entonces, el estrés, el trabajo es muy fuerte en nuestras áreas. Entonces, tener un médico sin esos beneficios, yo creo que de alguna manera hace que nuestra especialidad, pues muchas veces no sea tan bien vista cuando los médicos quieren realizar justamente alguna línea de especialidad, ¿no? Y no ven como a las emergencias, ¿no? Como una de sus opciones. Entonces, si mejoramos estas situaciones, y bueno, hay que ir calando desde abajo, ¿no? O sea, desde las jefaturas de servicio, departamento, hacia dirección, tratando de conseguir, ¿no? Mayor cantidad de plazas de nombramiento para nuestros servicios, yo creo que es un primer avance. Y esperemos que más adelante de repente hay algún médico de la especialidad que pueda tener cierto cargo, que pueda cambiar la normativa de emergencia, la norma técnica, que pueda dar de alguna manera alguna normativa, ¿no? A nivel nacional, donde de repente se diga, pues no, los servicios de emergencia, todos sus médicos tienen que ser nombrados y darnos más plazas de nombramiento. Correcto. Muchísimas gracias, doctor, por su comentario. Doctor Taipe, con respecto al seguro social, ¿ustedes tienen condiciones laborales adecuadas, bonificaciones, reconocimientos, algo adicional? Adelante, doctor. Eh, Mira, vuelvo con la idea anterior de que los médicos de emergencia trabajan 12 horas continuas en el servicio en los hospitales en salud, luego trabajan 12 horas en clínicas o en ambulancias y los médicos se van recurseando, como es. ¿Qué pasa? Que el médico para mantener un estatus, entonces labora en distintos sitios. Yo de joven también lo haría, lo hacía, ¿no? Eh, Eso es porque no hay un reconocimiento
para los médicos en general, a todos los médicos. Pero cuando hablamos de emergencia, el trabajo que realiza el emergenciólogo es un trabajo continuo, permanente, eh, a demanda, ¿no? No tiene límites. Lo que viene y lo que ingresa, eso hay que atender. Por consiguiente, estos médicos están sometidos a estrés continuo por el tipo de pacientes que reciben. No solamente por la gravedad de pacientes, también los pacientes que ingresan de prioridad 3 o 4, que son muy demandantes y son problemáticos, ¿no? Eh, Solicitan atenciones en un servicio de emergencia porque obviamente no hay un consultorio, entonces son demandantes. La, mm, Esta revolución de las comunicaciones ha hecho pues los pacientes se empoderen del conocimiento, leen mucho en el internet, demandan mucho sus derechos, entonces hace que haya más demanda, sean más conflictivos y de tal modo que en el 2012 hubo quejas eh, eh, y en el 2022 subieron a 120 y tantos mil quejas, un crecimiento progresivo de las quejas, de la demanda, ¿no? Y eso se ve reflejado porque hay una nueva cultura, hay una cultura fast, le digo yo, todo queremos rápido. Pides un pollo a la brasa y quieres que el pollo esté en tu casa rápido, si se demora mucho te molestas, ¿no? Y tienes el banco en tu celular, tienes todo, las actividades que antes tenías que hacer fila, ahora lo tienes en la mano y todo es rápido. Entonces, para salud también esperan eso, que la atención sea rápida, quick. Entonces, nuestra población ha cambiado a una cultura nueva, más demandante, y eso genera entorpecimiento en los servicios de emergencia, especialmente en el área de triaje, donde a veces hay que poner más médicos para poder evaluar adecuadamente a los pacientes. Todo esto genera estrés en los médicos, de tal modo que claramente nuestros médicos de emergencia deben de tener un trato diferenciado y en el aspecto remunerativo, ¿no? Igualmente en la parte de los terceros que comentaba Iván, igual tenemos este problema, ¿no? Y obviamente esto depende de las esferas altas, a veces creen que el jefe de servicio de emergencia va a solucionar ese problema y también se nos carga, me imagino Iván también le dirán lo mismo, ¿cómo es posible que tienes médico de tercero? Lamentablemente en nuestro nivel de solución, pero sí podemos. Por eso les decía, en el perfil del profesional necesitamos profesionales emergenciólogos que participen en decisiones eh, de este nivel, ¿no? Sí, Elfi, eso sería todo. Gracias, gracias, doctor. Pero también es importante que para buscar reconocimientos y o beneficios adicionales, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, en el MINSA se tiene, como dijo el doctor Bernoy, el bono por especialidad, el bono por área crítica y el pago de las guardias totales, ¿no? Pero sin embargo, podríamos incluso luchar por el descanso adicional, días de descanso adicional como lo tiene la Sociedad de Tecnólogos, ¿no? De que ellos creo que tienen 10 días adicionales fuera de sus vacaciones por riesgo a la salud, por riesgo también a las radiaciones ionizantes, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de buscar como sociedad de medicina de emergencias, ¿no? Ese tipo de beneficios y otros más que podrían ustedes sugerir. Bien, adelante, doctor Jack, con su propuesta y con su comentario respecto a esta pregunta. Sí, bueno, con respecto a las condiciones laborales, pues sí, últimamente se ha visto, hay, ¿no? Bastantes contrataciones por terceros, lo cual pues es un punto que crea, pues, ¿no? También, de repente también que el ambiente dentro del servicio, no, definitivamente, pues, no es equitativo, ¿no? Entonces, creo que el Estado debería
considerar a la emergencia como uno de los servicios más importantes y más prioritarios, ¿no? Para poder comenzar pues, ¿no? a ofertar plazas, ¿no? Sea como caso o 728 hablando de salud, ¿no? Para que los profesionales tengan esa garantía, ¿no? De que van a tener un trabajo estable, porque eso definitivamente influye bastante en la labor, ¿no? Eh, por más compromiso que uno pueda tener, ¿no? Dentro de la emergencia, definitivamente, pues, la solvencia o la estabilidad económica también es uno de los pilares que influye bastante, ¿no? Y sí, también estoy de acuerdo con usted, doctora, en que deberíamos, ¿no? Deberíamos tener de repente 15 días o un mes más, ¿no? De vacaciones, ya que se ha notado, ¿no? Y se ha visto que muchos de los colegas, en un momento hemos tenido o hemos sufrido, pues, el famoso síndrome de burnout, ¿no? Y bueno, eso también eh, genera, pues, ¿no? Genera que de repente haya un clima hostil, ¿no? De repente que no se crea una buena relación entre pacientes, médicos o familiares, ¿no? Y a veces es también porque tratamos de ayudar a todos, ¿no? Con lo poco que tenemos, ¿no? Tanto en recurso humano como también como exámenes de laboratorio o exámenes imagenológicos, ¿no? Entonces, esas dos cosas son creo que algo que como sociedad debemos de priorizar, ¿no? Que haya plazas, ¿no? Que generen estabilidad dentro de los hospitales y lo otro es el descanso, ¿no? El descanso de de repente aumentar, ¿no? El descanso de vacaciones anuales de los médicos, también emergenciólogos. Gracias, doctor. Doctor Porras, en el caso de los hospitales castrenses, ¿cómo son estas condiciones laborales, económicas y profesionales? Adelante, doctor. Su volumen. A ver, doctor Porras, su volumen, por favor. Ya, ahora sí me escuchan, ¿no? Ahora sí. Este, Adelante, doctor. bueno, el caso de los hospitales castrenses y también involucra la PNP es que tenemos dos grupos, ¿no? Digamos, los médicos asimilados, que somos aquellos profesionales que pasamos el proceso de asimilación de etapa básica y bueno, contamos con un grado. Y eso, mal que bien, a pesar de que de repente la remuneración va acorde con el grado, no va a ser necesariamente la misma de acuerdo a la escala que maneja el MINSA o el de salud, pero al menos brinda cierta estabilidad laboral, ¿no? Y por otro lado tenemos a los médicos civiles, ¿no? El caso de los civiles sí contamos con médicos tanto nombrados, pero también hay un grupo que más o menos llega a ser la tercera parte que vienen a ser colegas que están bajo modalidades de terceros. Ahora sí, ya lo han mencionado en relación a los terceros, que hay que mejorar estas condiciones, pero sí hay que entender que también una condición laboral por terceros va a generar mucha rotación de personal, ¿no? Ya que al final cada quien va a buscar su mayor conveniencia económica. Entonces es importante que se mejore no solamente la partida presupuestal para con esto incrementar el salario del médico en general y más aún del médico de áreas críticas. De esta manera se pueda también fomentar mayor cantidad de plazas para poder cerrar esta brecha que tenemos a nivel nacional, ¿no? Porque de nada nos vale que podamos incrementar sueldos, pero si no tenemos la suficiente cantidad de profesionales, ¿cómo satisfacemos esa necesidad? Y puntualmente de que si vamos a pedir horas de descanso, que estas sean efectivas, ¿no? O sea, no pidamos días que al final vamos a usarlos en sacar la vuelta y trabajar en otro lado. Gracias. Correcto. Y es cierto, muchos de los emergenciólogos trabajan en dos, tres y hay quienes pueden hasta en cuatro lugares, ¿no? Y en provincias, ni qué decir, los colegas trabajan, creo que una semana completan su cantidad de horas en un lugar, viajan a otra ciudad, completan otras cantidad de horas y algo así, ¿no? Entonces, trabajan hasta incluso de corrido.
Bien, esa es la realidad, pero al final todo el mundo trabaja para, como dicen, ¿no? Trabajamos un montón para poder tener un nivel de calidad de vida aceptable, ¿no? El sueldo no es tan adecuado, digamos, para lo que hacemos en realidad. Bien, sigamos con la siguiente pregunta. Vamos a pasar a la siguiente Doctora Elsie, pregunta. buenas tardes. ¿Me podría dar Adelante. unos minutos, por favor? Sí, doctor. Vamos a, claro, Hola, con la misma pregunta. A ver, sí, doctor Honorio. Ya, correcto. Adelante, doctor. gracias. Quería opinar respecto a este tema también. Han hablado usted bastantes cosas y creo que todas ellas son verdad. Eh, Somos 600, casi 700 emergenciólogos para todo el Perú. Y los que se requiere son aproximadamente 1.400 a 1.500. Es un cálculo que se ha hecho el año pasado durante la pandemia para ver cómo se podía plasmar esto. Y entonces eso obliga a que las instituciones oferten plazas y bueno, como tú has dicho, pues tenemos que aceptar más trabajos para mantener un ritmo de vida razonable, porque también nuestros hijos van a estudiar, creo que estoy en un sitio adecuado, las universidades son bastante caras, los colegios son bastante caros, entonces eso obliga a todas estas situaciones que estamos analizando. Sin embargo, existirían otras cosas que pudiéramos comentar. Eh, yo aprovecho que el doctor Loro está en este panel y nos está escuchando. Él es un gestor, además de emergenciólogo, por supuesto, y está ahora en un importante puesto en su salud, que es la institución supervisora de los establecimientos de salud. Y quizá los 1.400 reclamos que doctor Taipe ha manifestado que se han realizado, quizás muchos de ellos sean de personas que van a la emergencia siendo niveles 4 o 5 y que no fueron atendidos a tiempo y que no le dieron los exámenes que ellos querían y yo quiero en emergencia que me hagan mi colesterol y mi triglicéridos porque me siento con mareos y eso va a generar tensión también en el ambiente laboral de la institución y del médico, porque yo no puedo atender una emergencia a una persona que tiene un nivel 4 como si fuera un consultorio y genera tensión, porque saben que lo van a protestar, lo van a reclamar, lo van a quejar y eso implica un informe, otro informe, que te llamen, que te digan, que te juzguen o inclusive muchas veces van hasta el nivel judicial, a niveles de fiscalía, renunciar, que el médico no me atendió adecuadamente, mire. Entonces, creo que esos temas para seguridad del médico emergenciólogo, tendría que haber una especie de consenso a nivel de decir por su salud, de decir que eso no va a juzgar, no va a ser motivo de atrapamiento del médico para que no tenga pues un nivel de estrés mayor de lo que ya tiene por su trabajo. De otro lado, el médico emergenciólogo que tiene que resolver las prioridades 1 y 2 de manera inmediata, o como dice la norma, de los primeros 10 minutos, en el caso de prioridad 2, eh, pues debería contar con lo mejor, equipos, instrumentos, medicamentos, pero vemos, por ejemplo, en MINSA, que yo pido un medicamento y no hay. Pido otro medicamento, no hay. Y entonces, ¿cómo hago para atender a la persona de acuerdo a protocolos que nosotros mismos establecimos a través de normas, estructuras que el mismo ministerio nos puede dar? Y eso nos lleva también a estrés, a un estado de que no pueda trabajar adecuadamente. Está, no digamos de moda, pero está, digamos, en un momento en que protocolizamos todo. El famoso código Stroke, que está ahora instalándose en muchos hospitales. ¿Todos tenemos acceso al tomógrafo dentro de los primeros 10 minutos? No lo sé, porque hay tomógrafos para todo el hospital, no uno para emergencia. ¿Todos tenemos acceso al alteplase para un problema de un infarto cardíaco que debe tratarse en los primeros 90 minutos? No lo sé si todos lo tienen. Entonces, en el Perú, por ejemplo, en Lima, casi a nivel de MINSA, el único lugar donde hacen cateterismo cardíaco de inmediato es el 2 de mayo. El resto no tenemos que trombolizar y pedimos una transferencia, pues no la hay. Entonces, hay situaciones que nos llevan a estrés. Entonces, nuestro estado laboral va a ser bastante deficitario y lleno de estrés. Creo que sabiendo que los principales diagnósticos de gravedad ingresan por emergencia, de alguna forma tendríamos que ver que estos servicios sean priorizados en cuanto al equipamiento. Vemos que se han gastado unos 90 y tantos millones de soles o dólares en comprar unos robots para cirugía, que inclusive han sido cuestionados, pero no tenemos videolaringoscopios para la emergencia. Entonces, esos son temas que también de alguna forma, no digo como un reclamo,
pero sí como una opinión, la sociedad tendría que ponerlo en conocimiento del ministerio para lograr que seamos priorizados en el área de emergencia. Creo que es un tema que quería incorporar a la discusión. Gracias. Gracias, doctor Honorio, por por expresar la realidad de todos los hospitales, creo. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta que tiene que ver con el marco legal y protección jurídica del emergenciólogo, ¿no? Y a raíz de esto, sí, pues Doctora, ¿puedo? tenemos muchos Doctora. colegas que están expuestos. Adelante, El doctor doctor Loro. Loro, doctor Loro, sí, doctor Loro. Adelante, Loro. Sí, mire, ven, a ver, es cierto que las condiciones en las cuales laboramos los médicos emergenciólogos son muy difíciles de mantener. Sin embargo, aprovechando la referencia del maestro Norio, quiero señalar lo siguiente. Primero, que su salud no sanciona médicos. No investigamos si hay negligencia médica o no. Nosotros supervisamos cumplimiento de procesos y sancionamos instituciones. En ningún momento sancionamos médicos porque el hecho de la mala praxis corresponde a instancias superiores, como es el Colegio Médico del Perú. Lo que sí verificamos, y yo recibí muchas observaciones, por decir lo mínimo, respecto al famoso tú a su salud, que lo único que hace es regular la permanencia de los médicos en el lugar donde está programado. Porque si tú sales del lugar donde estás programado, te paguen mal o te paguen bien, eso es una falta. Y que no debemos ni propiciar ni proteger. ¿Sí? El doctor Porras mencionaba algo que también es muy cierto. A veces aprovechamos el descanso postguardia que es obligatorio según el Código de Ética y según la Ley General de Salud. El descanso postguardia es obligatorio y no debe servir para ir a trabajar a otro sitio, aunque sí tengamos necesidades, porque eso genera el problema del burnout, genera un mayor riesgo de error médico. ¿Quién de nosotros no quisiera ganar más de lo que estamos ganando ahora? Igual los descansos médicos. En algunas instituciones, no voy a mencionar nombres para no herir susceptibilidades, se ha demostrado que muchos de nosotros tiene un descanso médico y de pronto publica fotos en un lugar que no es el reposo médico. Pedimos que tengamos medicamentos, por supuesto que debemos tener medicamentos. Y eso se basa, como bien dice el maestro Honorio, en protocolos o en guías de práctica clínica. Si nosotros no contamos con guías de práctica clínica, que eso luego genera el petitorio institucional, y aún así lo tengamos, y yo tengo, por ejemplo, en nuestro petitorio captopril, y pido lisinopril, por supuesto que no va a haber, porque mi protocolo, mi guía de práctica clínica no existe. Y en las compras que hace la institución tampoco existe. Entonces hay que tener convicción de lo que hacemos y de lo que pedimos. Es momento que los médicos emergenciólogos comandemos el sistema, donde sepamos dónde deberíamos transferir a los pacientes con infarto o miocardio, con enfermedad vascular cerebral o con trauma. Yo recuerdo, por ejemplo, el problema que hubo hace varios años, cuando un vehículo se desbarrancó en el Cerro San Cristóbal y el paciente fue llevado al hospital Loaiza cuando todavía no tenía tomógrafo, que ahora no tenemos tomógrafo, y fue llevado al hospital Santa Rosa que sí tenía, y le hicieron la tomografía y dijeron no tenemos neurocirujano. Entonces, ese sistema es el cual nosotros, los emergenciólogos, estamos obligados a comandar, a realizar. Hay que mejorar procesos, por supuesto que sí. Nosotros los emergenciólogos debemos liderar
la mejora de procesos tanto en el ingreso de pacientes como en la salida de pacientes. Ya lo mencionó el doctor Waldo Taipe, que si nosotros no tenemos dónde descargar nuestros pacientes de emergencia, va a ser muy difícil que salgamos del sobrecupo. Hagamos triaje. Por supuesto que hay que hacer triaje, pero hay que explicarle al paciente por qué es que tiene que esperar. La mayor cantidad de quejas, colegas, no solamente los médicos que trabajamos en la emergencia, no es porque no los atendimos, sino porque no les explicamos la razón por la cual debería ir al primer nivel o debería de esperar. Entonces hay algunas cosas que más allá de que tengamos razón, también tenemos que hacer un análisis introspectivo de cuán bien estamos haciendo nuestra labor. Y discúlpenme, por favor, no tomen como si estoy en contra de los médicos emergenciólogos porque soy uno de ustedes, sino que también, como repito, hay que ver más allá, fuera de la caja, nuestros servicios de emergencia. Gracias, doctor, por su participación. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta y tiene que ver también con lo que es el aspecto legal, ¿no? El marco legal y protección jurídica del emergenciólogo. Acerca de este punto, doctor Bernuy, por favor, su comentario. Sí, doctora, bueno, creo que de alguna manera estamos avanzando de a pocos en este aspecto. Eh, Hay una ley que creo que ya la mayoría de las emergencias las conocen. He visto incluso que algunas emergencias las han pegado, ¿no? Al ingreso, en las cuales se penaliza, por ejemplo, las agresiones físicas y verbales contra el personal de salud, ¿no? Lamentablemente, en nuestro medio, estas agresiones, maltratos, insultos contra los profesionales de salud se ha vuelto rutinario, ¿no? O sea, todos los días vemos cómo los familiares, los propios pacientes que van a las emergencias, como dicen, van con, lamentablemente, ¿no? Vienen de una u otra institución donde de repente no les han solucionado su problema, que son los nivel 1, nivel 2, y cuando van al nivel 3, pues van en una situación a la defensiva, se puede decir, ¿no? Entonces, el hecho de esperar su atención, hacer prioridades 3 4 o no tener los insumos necesarios para su atención, hace que los familiares, los propios pacientes respondan pues con ciertas agresiones hacia el personal de salud. Entonces, felizmente que con esta ley de alguna manera estamos tratando de defendernos, ¿no? Lamentablemente no hay una institución que defienda al personal de salud. O sea, yo he tenido médicos, enfermeras que han sido agredidas por personal, o mejor dicho, por pacientes o sus familiares. Y hemos volteado para ver a quién podemos denunciar y lamentablemente no tenemos dónde hacerlo. No hay una entidad, no hay una página de internet donde yo pueda escribir, sabes que he sido agredido, ¿no? Y eso es, bueno, a nivel nacional, lamentablemente, me imagino que también se ven en provincias esas situaciones, pero acá en Lima es desbordante, ¿no? Y más en los hospitales donde se atienden una gran cantidad de pacientes, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es mi hospital, donde estamos atendiendo promedio 250, 300 pacientes por día, ¿no? Repartidos en 4 tópicos de medicina, uno de cirugía, uno de traumatología. Como comprenderá, es muy difícil afrontar esa situación. Entonces, yo creo que quizás el consejo directivo o el colegio médico de alguna manera tiene que seguir avanzando en esto, ¿no? En tratar de tener un ente del Estado, de que de alguna manera también nosotros podamos tener o hacer una denuncia rápida. No sé si cómo se estará manejando en otros hospitales, pero en mi hospital al menos tenemos y hemos implementado a un efectivo policial donde sí hacemos la denuncia, ¿no? Cuando hay una agresión física. La agresión verbal, lamentablemente, no podemos como sustentarla, pero las agresiones físicas sí, ¿no? Y hemos tenido algo de 4 o 5 denuncias este año hacia el efectivo policial, tomando nota, lógicamente, de los datos del agresor, ¿no? Ojalá que esto, como digo, siga mejorando por bien, ¿no? Del personal que está en primera línea. Gracias, doctor. Continuamos con el doctor Taipe con la misma pregunta sobre el marco legal y protección jurídica del emergenciólogo. Adelante, doctor Taipe. Sí, mira, en este aspecto creo yo tenemos que eh, primero prevenir, prevenir las quejas, prevenir los
problemas. ¿Y cómo hacemos la prevención captando a los pacientes desde el ingreso? Nosotros hemos implementado un programa donde trabajan facilitadores del proceso, relaciones públicas, defensoría defensores del asegurado, que le llaman eh, y ellos van captando a los pacientes quienes están en actitud de queja o qué les falta, van tratando de evitar que los pacientes tengan problemas de atención. Con eso estamos previniendo las quejas, previniendo los problemas y esto mismo creo yo que los médicos emergenciólogos deben ser capacitados en las normas legales a fin de, conociendo, evitamos eh, errores que nos puedan traer problemas legales. Asimismo, deberíamos de tener una base de datos de temas legales que han tenido los médicos de emergencia para tener la jurisprudencia y a través de eso ir aprendiendo también, nuestros médicos deben ir aprendiendo. Es decir, deben tener una capacitación continua de las normas legales que, que norman, valga la redundancia, nuestro trabajo. Ok. Gracias, doctor Taipe. Doctor Jack Moreno, por favor, con la misma pregunta, marco legal y protección jurídica del médico emergenciólogo. ¿Cómo van ustedes en provincias? Adelante, doctor. Sí, bueno, ya la ley que ha salido para la protección de general, el personal de salud, ¿no? Nosotros también a nivel hospitalario hemos visto diversos mecanismos para poder proteger al personal de salud, ¿no? Porque ya hemos tenido eventos, ¿no? De agresión física, ¿no? De agresión verbal creo que lo que estamos en emergencia creo que casi todos los días lo tenemos, ¿no? Y a veces hasta, bueno, felizmente no pasa a mayores, pero sí una agresión física, eso tiene pues más repercusión, obviamente, ¿no? Eh, Hemos tenido eventos así y por los cuales se han creado mecanismos, ¿no? Contamos con personal policial, ¿no? No están las 24 horas, ¿no? Pero sí la mayoría de días están ahí presentes, ¿no? Los cuales ahí ante un evento nos pueden apoyar, ¿no? Luego se está también trabajando acerca de los códigos, el código morado, el código de agresión al personal, ¿no? El cual también está pronto para que eh, tenga su resolución directoral, ¿no? Y ya sea aplicado como un protocolo, ¿no? En- y bueno, eso es lo que nosotros por lo menos internamente como hospital estamos viendo, ¿no? el, tenemos una comisaría cercana, la cual también está en contacto de comunicación con la parte administrativa del hospital, ¿no? Y que ahí nos pueden apoyar también en cualquier momento que nosotros necesitemos, ¿no? Porque ha aumentado bastante los casos, en los casos pues de extorsión, ¿no? Que todo el mundo ya sabemos, ¿no? Llegan cada vez casos de pacientes delincuentes, ¿no? O que han sido agredidos por arma de fuego, ¿no? Y llegan en situación a veces con muchos familiares, ¿no? Y a veces también ahí ponen en jaque al jefe de guardia y al personal de salud que está presente, ¿no? Entonces, ahí es cuando se cuenta pues con el apoyo del personal policial, ¿no? Eh, Sin embargo, pues de todas maneras, falta de repente ahí tener un apoyo también legal, ¿no? Tenemos un apoyo legal, sé que hay un apoyo legal en la red, ¿no? Pero como parte hospitalaria, ¿no? Frente a los mecanismos de denuncias por negligencia, por otro motivo, pues en ese aspecto el médico, principalmente el médico, porque las denuncias van más enfocadas en nuestra profesión, ¿no? Muchas veces estamos ahí solos, ¿no? Y los colegas, pues, tienden también a contratar su propio abogado, ¿no? A defenderse ellos mismos, ¿no? Entonces, la institución, yo creo
que debe apoyar, ¿no? Debe haber un mecanismo ahí para realmente se ejerza un apoyo legal, ¿no? Por parte de la institución, ¿no? Y no dejar de repente ahí desamparado al colega que lo necesite, ¿no? Porque muchas cosas que puedan ser motivo de denuncia, ¿no? Si bien es cierto, podría ser por un acto médico, ¿no? Pero también se ve influenciado por cuestiones también propias del sistema, ¿no? Por la falta de los recursos, básicamente, ¿no? Y también, ¿no? Si nosotros queremos realmente adherirnos a un protocolo, pues deberíamos tener todos los recursos o las herramientas necesarias para que ese protocolo se cumpla como debe ser, ¿no? Porque finalmente cuando entra una supervisión, ¿no? O una denuncia, eh, el abogado, ¿no? Te dice, pues, no, usted se adherió a tal protocolo. Entonces, o a qué proceso usted se adherió, a qué procedimiento, ¿no? En caso de un procedimiento de médico que hagamos, ¿no? Tipo paracentesis, toracocentesis, qué sé yo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros tenemos guías, tenemos protocolos, pero eh, muchos de esos también no podemos cumplirlo al 100%, ¿no? Por la falta también de recursos, ¿no? Entonces, ahí es donde debemos tener el apoyo, ¿no? El apoyo legal por parte de la institución, ¿no? Que eso es lo que está faltando. Gracias, doctor Jack, por ese comentario. Y es cierto, muchas veces tenemos una falta de apoyo de parte incluso de los mismos hospitales, porque a veces muchos de los problemas médico-legales, a veces no es ni siquiera por el acto médico, sino por falta de medicamentos, falta de insumos, falta de equipo que necesitas para hacer un adecuado diagnóstico, etcétera, ¿no? Entonces, y sin embargo, tenemos déficit en este caso, o falta de apoyo de los hospitales. Y con respecto al colegio médico, también les hago llegar el comentario, colegas que tienen procesos legales y tienen, creo que, asesoría jurídica del Colegio Médico del Perú, también nos han comentado de que el apoyo en el proceso es muy lento, ¿no? Muy lento. Entonces, en esa parte también probablemente haya pocos abogados. No sé cuántos casos judiciales tenemos y en qué capacidad puedan responder a todos, ¿no? Bien, pasamos adelante con el doctor Porras con la misma pregunta. Adelante, doctor Porras. Bueno, en relación a lo que es la protección contra agresiones, sí sería importante que los hospitales adopten, como ya mencionó el colega previamente, los códigos para notificación inmediata hacia el personal de seguridad, pero sí sería también importante que esté normado o por parte o dentro de la norma técnica o en alguna parte del marco legal que se incluya de manera obligatoria la presencia de efectivo policial en todas las emergencias sin excepción, para con esto garantizar de manera eficiente la seguridad tanto del personal como de los pacientes también. Y bueno, la sobredemanda que tenemos muchas veces obedece también a la insatisfacción de los usuarios a nivel primario, ¿no? Entonces también va a ser importante reforzar la atención primaria para con esto tener menor casuística de pacientes de baja prioridad en nuestros servicios, que seamos sinceros, idealmente no deberíamos atender este grupo de pacientes, sino deberían ser atendidos en el primer o segundo nivel, dependiendo de la complejidad que puedan tener. Y finalmente, con el aspecto legal, bueno, sí va a ser importante y ya por experiencia propia lo digo, que toda institución sí deba asumir la defensa, más aún cuando el problema esté derivado por, digamos, falta de recursos o esté relacionado a factores externos al profesional, ¿no? Si bien es cierto, el colegio brinda cierta asesoría legal, tenemos que tener en cuenta la lentitud también de nuestro sistema judicial peruano, que al final la mayor parte de juicios terminan ni siquiera con una sentencia, sino por prescripción de plazos, por lo prolongado que pueda ser el proceso, ¿no? Bien, doctor. Vamos a pasar a la última pregunta y bueno, sí es interesante para nosotros que trabajamos en áreas de emergencia, que estamos expuestos a situaciones muy intensas, estrés, ¿no? Las 12 horas de la guardia, ¿no? Por, en este caso, el tipo de pacientes que tenemos. Y bueno, tiene que ver con la salud física y mental del médico emergenciólogo.
Bien, adelante, doctor Iván Bernuy, con respecto a este tema, ¿qué estrategias y políticas institucionales son necesarias para prevenir, mitigar y abordar el impacto físico, emocional y psicológico del trabajo en los servicios de emergencia? Bueno, en verdad este tema es un poco difícil, ¿no? De enfocar, porque lamentablemente, como ya lo han dicho los colegas, muchas veces el médico emergenciólogo tiene dos, tres, cuatro trabajos y es básicamente para tratar de mejorar su situación económica, ¿no? Es porque probablemente pues el médico no está bien remunerado, ¿no? Especialmente, como dije, en las áreas de emergencia donde tenemos muchos médicos que no tienen ningún tipo de beneficio. Yo creo que una de las políticas que, bueno, ya se viene dando es, por ejemplo, tratar de eliminar esos contratos, ¿no? Que son temporales por terceros de las áreas de emergencia, ¿no? Porque eso de alguna manera también hace que las jefaturas o los servicios no tengan un personal de manera continua, ¿no? Médicos que quizás por su mejora económica migran a otras entidades y uno se queda sin personal, ¿no? Entonces, un punto sería uno, mejorar el nivel salarial del médico en las áreas críticas, en este caso emergencia, tratar de tener una estabilidad laboral. Ahora, aún así, de todas maneras, yo creo que a cierta edad, nosotros los médicos probablemente vamos a tener ciertas limitaciones para hacer las guardias, ¿no? Especialmente las guardias nocturnas. Entonces, ya hay esa reglamentación que a partir de los 50 años creo que es potestad del médico, ¿no? Hacer guardias, o sea, no es obligatorio. Es una norma que de alguna manera puede o no ayudarnos en el sentido de que eso puede limitar, pues, las actividades nocturnas, ¿no? Que a veces son las que hace que se desgaste más el personal de salud. Eh, de todas maneras, yo creo que es difícil el manejo de estas situaciones en la especialidad. Estamos sujetos al estrés, solamente físico, también emocional. Como le dije, tener al frente a un paciente, a un familiar ávido de que su paciente mejore, ¿no? Y que mejore rápidamente, de alguna manera conlleva un estrés, ¿no? Un estrés mental, el cual hace que uno se sature, pues, ¿no? Y lo único que quiere es que se termine el turno para ir a descansar, ¿no? Sabiendo que hay colegas, como bien ya lo he mencionado, a veces están esperando que acabe el turno para ir a laborar a otras entidades, ¿no? Yo creo que si mejorara el nivel salarial, tendríamos los beneficios, ¿no? Yo creo que tener trabajos, dos actividades como médico especialista sería lo óptimo, ¿no? Que también de alguna manera hay que tener cierta elasticidad, ¿no? Que el médico requiere mayor cantidad de trabajo para tener pues un nivel socioeconómico un poco mejor. En relación a las prevenciones de la parte, llamemos salir de salud ya en sí, yo creo que siempre hay que obligar a las instituciones, ¿no? De que la primera área donde debe haber donde se deben implementar las medidas de bioseguridad tiene que ser las emergencias. O sea, no puede ser de que cuando falte mascarillas o respiradores se afecte a todos, ¿no? O sea, no hay para nadie. O cuando no hay mandilones o no hay batas descartables para el personal de salud, afectan a todos por igual. Entonces, yo creo que eso de alguna manera, ¿no? Se debe tratar de presionar, ¿no? A las direcciones, a las altas direcciones para que siempre en las áreas críticas se tiene que tener las medidas de bioseguridad necesarias, ¿no? En todo aspecto. Muchísimas gracias. Bien, es muy importante todo este tipo de aspectos y también el impacto emocional y psicológico que tiene en el médico de emergencias. Y con respecto a esto, quiero hacer una pregunta al doctor Loro, ¿no? El doctor Loro es creo que nuestro máximo exponente en GRD, pero también una inquietud, ¿no? Y esto va con respecto a quizás los desastres que son los que nos dejan más huella emocional, psicológica, ¿no? Particularmente a mí, porque al menos yo me acuerdo cuando fuimos con las brigadas del Ministerio de Salud a, a Pisco, ¿no? Junto con las 19 ambulancias en caravana y 91 personales de salud de todo Minsa para poder brindar la primera respuesta allá, ¿no? Y quien nos comandaba era el doctor Lorochero.
el impacto y los recuerdos que aún tengo ahora son vívidos. Entonces yo lo recuerdo y veo que a veces la impotencia que tenemos ante tanta, a tal desastre, ¿no? Ante tanta necesidad. Doctor Lorochero, ¿cómo siente usted esa parte emocional? ¿Le dejó huella también, doctor? Adelante. Muchas gracias, doctora Torres, por la mención. Nosotros seguimos el ejemplo de nuestros maestros en cuanto a la parte muy linda de nuestra especialidad. Efectivamente, tuve la oportunidad de estar en el terremoto de Pisco y recuerdo perfectamente al Hospital Hipólito Unanue a la cabeza de la respuesta desde el punto de vista asistencial. Las primeras unidades de sangre y los primeros equipos salieron del Hospital Hipólito Unanue. Los primeros equipos, los segundos equipos de respuesta al terremoto de Pisco desde el Ministerio de Salud fue el Hospital Arzobispo Loaiza. Me acuerdo que el colega médico de guardia, acuérdense que el terremoto fue a las 6:47 de la tarde, y era justo llegando al cambio de guardia. Y le dije al doctor Paredes, el jefe de la guardia del hospital Loaiza, le dijo, me voy a llevar a tu personal, a Pisco. Me dijo, pero doctor, ¿cómo se los va a llevar? Porque hay un terremoto. ¿Y yo qué hago? Y le dije así de forma jocosa, le dije, ese no es mi problema, doctor, es el suyo. Porque yo estoy solucionando mi problema con sus médicos. Usted tiene que solucionar el problema con su plan de contingencia. Recuerden que en todos los hospitales tenemos un plan de contingencia para ver cómo es que suprimos la necesidad de personal adicional. Pero efectivamente, doctora Torres, esto nos ha dejado muchas huellas, mucho dolor, mucha incertidumbre. Y todo el mundo se pregunta, ¿y qué aprendimos después de todo esto? Y la respuesta mayoritaria probablemente sea nada. El maestro Honorio, que está aquí presente con nosotros, sabe perfectamente el problema o la ventaja de la desensibilización posterior a eventos de esta naturaleza. Los brigadistas sabemos que después de esto tenemos que hacer un programa con psicólogos o con nosotros mismos, llorar, gritar, reír, cantar, bailar, para desestresarnos y olvidar todos estos malos momentos. En el hospital de Ate, el cual yo tuve la dicha de dirigir, después de 24 horas de trabajo de los médicos, allí teníamos en un espacio físico un tiempo para liberarnos del estrés de haber estado ahí trabajando. Y eso es lo que nos hace falta. Cuidar nuestra salud mental, nuestra salud física nos hace falta. Y yo creo que si bien es cierto tenemos necesidades materiales o tenemos necesidades económicas, debemos fijarnos en esa otra parte, que es la parte de nuestra salud mental, de nuestra salud física. Hay que darnos un tiempo para cuidar y compartir con nuestra familia. Yo voy a hacer público un hecho de repente bastante difícil de mencionar, pero yo recuerdo que el año 2019, cuando decido retirarme de la gestión pública temporalmente, les dije a mis hijos, hijos, ya a partir de ahora ya me van a tener junto a ustedes. ¿Y saben cuál fue la respuesta? Sí, pero no te tuvimos cuando te necesitamos. Mis hijos ya empezaban a salir con los enamorados a los enamorados, entonces ya no me necesitaban. Entonces, en este tema de salud mental, por favor, hay que cuidarnos nosotros mismos. No hay quien nos cuide, ni los funcionarios, ni la policía. Nosotros tenemos que cuidarnos. Hablar con nuestros hijos, hablar con nuestra pareja, hablar con nuestros padres, darnos un tiempo para relajarnos y olvidarnos, por favor, que las vacaciones no sean para trabajar en otro sitio, que sean para descansar, para estar al lado de nuestros seres queridos. Después, colegas, va a ser demasiado tarde. A nosotros nos ha impactado muchísimo. Yo he tenido, no sé si se dice suerte o no, de estar desde 1994 convocado por el maestro Honorio al terremoto de Nazca, y de ahí en casi todos. Pero, colegas, no solamente es trabajo, es felicidad, es tiempo al lado de nuestra familia. Y hagámoslo.
Si tenemos un descanso de 1 o 2 horas, no lo utilicemos para trabajar en otro sitio bajo el argumento que necesito dinero. No, dediquemos 1, 2 horas, 3 horas, 4 horas en nuestra familia y de esa manera seguro que al día siguiente vamos a regresar con mejores ánimos, con mejor humor a nuestro trabajo. No olvidemos, hay que cuidar nuestra salud mental, hay que cuidar nuestra salud física. Y con eso vamos a ser cada vez mejores emergenciólogos, mejores personas, mejores seres humanos, mejores médicos. ¿Sí? Gracias, doctora, por hacerme que yo realice esta catarsis que era absolutamente necesaria. Era Gracias. necesario. Muchísimas gracias. Adelante, doctor Taipe, con la misma pregunta. Salud física y mental del emergenciólogo. ¿No vais a llorar, Lucho? Casi, casi, hermano. Recuerde que el doctor Taipe es la primera promoción y yo soy su discípulo. Yo soy de la segunda promoción. Sí, Luchito. Recordar es volver a vivir. Em, Respecto a la prevención del burnout, en forma operativa en los servicios de emergencia, creo yo que hay talleres que se pueden implementar en el manejo del estrés, ¿no? Eh, Obviamente que hay que generar aglutinación, motivación para que la gente participe, ¿no? Nosotros en el hospital tenemos 6 horas dedicadas a capacitación, que le llamamos el curso de inmersión, y en esos cursos implementamos en algunos meses, pues todos los meses hay una reunión, estos talleres, que son bien interesantes. Inicialmente no le dábamos importancia, pero son bien interesantes. El trabajo que hacen los psicólogos, te relajan, te dan otras alternativas de manejar el estrés y la vida misma, tal como decía Lucho, algunos consejos buenos, ¿no? Eh, Igualmente, también nosotros sabemos que la mayoría de jefes son TOC, ¿no? Son obsesivos compulsivos, la mayoría de jefes, especialmente, mejor no digo sexo, mejor no digo sexo. Entonces, a veces se quiere que los médicos trabajen más y más y más y más y no manejamos la motivación intrínseca, ¿no? Digamos a veces. Entonces yo creo que también los gestores deben capacitarse en manejar la motivación, cómo llegar a... No siempre el líder va a ser un líder autocrático, depende del contexto, el líder va a ir variando su ubicación, puede ser permisivo, puede ser autocrático, puede ser muy democrático, va variando de acuerdo a las condiciones, pero no debe dejar de ser motivador, de utilizar este esquema de Hertz de motivaciones intrínsecas que al final generan valor para el futuro, ¿no? Amor a nuestra emergencia, que es lo ideal. El amor nunca se acaba. Los regalos sí se acaban rápido, ¿no? Tú das más regalo, más plata, eso en el tiempo se diluye, pero el amor de verdad a tu casa de emergencia, eso nunca se va a acabar y siempre va a trabajar con satisfacción si es que quieres algo, ¿no? Eso es todo, Elfi. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Jack Moreno, adelante con su comentario. Sí, Su audio. sí, definitivamente este es un tema eh, que debemos de tocarlo en todas las emergencias, ¿no? A veces no valoramos esa salud mental, esa salud psicológica, ¿no? En nuestro personal. Eh, de repente también a nivel hospitalario, ¿no? La, la creación, ¿no? O obligar a acudir también, porque a veces en algún momento han habido talleres para ver la cuestión de manejo motivacional de equipo y donde a veces ha habido poca participación, ¿no? En general de todo el personal. Y eso también va de la mano por la cuestión de que, como mencionaba el maestro Loro, pues sí, a veces la mayoría de nosotros nos enfocamos demasiado en el trabajo, ¿no? Y no valoramos la repercusión que eso puede traer, ¿no? Y a veces falta de repente valorar, ¿no? Valorar
a las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? A tener un mejor concepto de lo que es calidad de vida, ¿no? Entonces, definitivamente eh, se debe priorizar, ¿no? Más en esos talleres de motivación, esos talleres de ayuda también emocional, psicológica, ¿no? Porque muchas veces no sabemos realmente lo que pueda estar pasando el colega que está a nuestro costado, ¿no? Y eso es muy importante de fortalecer también el equipo de emergencia, ¿no? Gracias, doctor. Doctor Porras, adelante, por favor, con su comentario sobre las estrategias y políticas institucionales para prevenir, mitigar y abordar el impacto físico, emocional y psicológico del trabajo en los servicios de emergencia. Adelante, doctor. De repente esto podría mejorarse en una coordinación entre las jefaturas y el área de salud preventiva o salud ocupacional de cada hospital, ¿no? Entonces, que incluya no solamente la intervención por parte de los servicios de psicología, sino me acuerdo un tiempo en Barton tuvimos pausas activas que las daba una tecnóloga de medicina física y bajaba la emergencia, ¿no? Le decíamos más o menos la hora que estábamos libres, ¿no? Digamos 11, 11:30 de la mañana, y recuerdo mucho que nos hacían ejercicios de estiramiento, pausas activas, que eran 5 minutos. Lo tomábamos de manera cómica al inicio, pero fue una estrategia que ayudó bastante a relajarnos, a disipar un poco, ¿no? Entonces también programar pausas activas durante el día, mejorar el tema también, no descuidar también la parte nutricional y la parte de actividad física, ¿no? Que muchas veces por los horarios de trabajo o por N factores no las tomamos en cuenta. Entonces es importante también manejar mucho la parte nutricional, la actividad física. Consideremos que tenemos bastantes niveles de colegas que padecen de hipertensión, diabetes u otros problemas metabólicos que van a no solamente mermar su calidad de vida, su entorno familiar, sino también eso va a impactar en el desarrollo profesional y en el desempeño laboral. Bien, muchísimas gracias, doctor. Eso. Gracias. Ya hemos terminado toda la ronda de preguntas. Agradecemos a todos los participantes y también mandamos un saludo a toda Latinoamérica porque esto también se ha compartido a la SED, de la Asociación Latinoamericana de Cooperación en Emergencias y Desastres. Sé que en muchos países van a poder ver esta grabación y muchos que nos han estado acompañando en vivo. Agradecemos a todos. Asimismo, para terminar y dar la clausura, invitamos al doctor Luis Lorochero, por favor, con unas palabras para la clausura. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Torres. Eh, Quiero reiterar las primeras palabras a quienes nos dieron la oportunidad de abrazar esta especialidad. Y me refiero al maestro Nelson Raúl Morales Soto, quien fue el padre de la medicina de emergencias en nuestro país. Al doctor Daniel Alfaro Basso en el Hospital Central de la Fuerza Aérea, donde yo hice la especialidad, y al maestro Luis Honorio Arroyo Quispe en el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa. Ellos guiaron a muchos de nosotros a esta muy linda especialidad, que si bien es cierto nos da muchos dolores de cabeza, mucho burnout y demasiado trabajo y alejamiento de nuestras familias, también nos da muchísimas satisfacciones. Yo me siento feliz, me siento realizado de lo que he logrado hasta este momento de la mano de ustedes. Y hay que seguir ese camino. Cuando alguien me pregunta qué cosa es la emergencia, ¿por qué es que te gusta tanto la emergencia? Yo le respondo lo siguiente. La emergencia es el territorio del caos y eso nos encanta a nosotros. El caos, el estrés, la incertidumbre, el saber que muchas personas llegan ahí como la última puerta de entrada a lo que puede ser la recuperación de su estado de salud. Es el territorio del caos, donde la adrenalina fluye a mil. Deben ser como 100 gastos cardíacos al mismo tiempo. La adrenalina fluyendo por nuestro torrente sanguíneo a mil.
y donde solamente una taza de café puede hacer que nosotros tomemos decisiones en ese momento de incertidumbre. Entonces, esa es la emergencia, el territorio del caos, donde fluye la adrenalina mil y una taza de café puede ser una tabla de salvación. La medicina de emergencias y desastres empieza con el maestro Morales Soto, es cierto, la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres empieza con ellos, pero el día de mañana que celebramos nuestro día institucional y hago llegar un abrazo extensivo desde la Asociación Latinoamericana de Cooperación en Emergencias y Desastres, de la cual la sociedad peruana es fundadora de esta asociación. Un abrazo fraterno, como diría Frei Hermenegildo, un abrazo emergencista para todos y cada uno de nosotros, que la pasemos muy lindo, que la pasemos muy bien. Saludos a todos, colegas, y con esto, con la anuencia de ustedes, gracias a la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias, gracias, doctora Elfi Torres, por haberme permitido dar por clausurado este evento. Muchísimas gracias al Consejo Regional 3 de nuestro Colegio Médico del Perú. Gracias. Muchas gracias a Gracias a todos. todos, gracias a todos. Sí, gracias finalmente para culminar esta gran noche de 2 horas de grandes opiniones y muy buenas alternativas de soluciones. Finalmente, y repito, esto va a quedar, voy a tratar en 10 días enviar el documento, un resumen de lo que ustedes han expuesto hacia la Sociedad de Medicina de Emergencias y Desastres, la nueva Junta Directiva. Creo que hay muy buenas soluciones, buenas alternativas. Como dice el doctor Loro, a pesar que estamos trabajamos duro, somos felices así con el golpe y emergencias de esta, ¿no? Nos gusta, es parte de nuestra vida y la familia muchas veces lo entiende, ¿no? Ok, y nuevamente, con antesala al día de mañana, que tengan un gran día todos ustedes y todos nosotros, ¿no? Porque esta es una de las mejores carreras que hay. Hay mucho que hacer, sí, mucho, ¿no? Y les aseguro que a partir de acá vamos a tratar de hacer algo mucho más que opinar y hacerlo, ¿no? Planificarlo en un documento, probablemente, por ahí muchas opiniones vertían a hacer una ley del personal de guardia, ¿no? El sueño, ¿no? Es importante para nosotros, el tiempo de vida media, acabo de leer uno de 58 años para nosotros, ¿no? Algunos ya estamos, creo, en el borde de entrar a esa edad promedio de vida del médico de emergencia, no solo acá en Estados Unidos y en otros países. ¿Okay? Así que de parte del Consejo Regional Lima 3, del Comité de Educación Médica Continua, el doctor Cristian Carpe y todos los miembros del comité, tienen ustedes esta ventana abierta para la nueva junta directiva y para todos ustedes que quieran hacer cursos de emergencia como ya se están viniendo a hacer. Finalmente me despido de ustedes y muchas gracias por todo y espero volverlos a verlos, doctor Loro, doctor Honorio, doctor Bernuy, doctor Taipe, doctor Porras, Jan Moreno y el gran apoyo de la doctora Elfi Torres, que ha dirigido esta mesa con mucho tino. Muchas gracias y feliz día de emergencias del día de mañana. Que la pase muy bonito. Suerte, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Feliz día de la emergencia mañana. Feliz día. Feliz día. Gracias Feliz a día. todos. Bien, maestro. Gracias, Feliz día a todos. Empezamos temprano. Gracias por todo. Hasta mañana. Saludos desde acá, Mañana, desde Elfi. Bolivia. Grande, Elfi, gracias. Hasta luego.